Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Pafra y en esta ocasión les tengo el tutorial de cómo leer las cartas Sakura. Espero que les sirva de mucho. Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Pafra y en esta ocasión les tengo el tutorial de cómo leer las cartas Sakura o las cartas Clow. La diferencia básica entre estas cartas es el color rosado para las cartas Sakura, el círculo mágico con la estrella en el centro. Para las cartas Clow tenemos el círculo con el sol y la luna principalmente, y por detrás son rojas y por delante son de un color morado con dorado. Entonces, para leer estas cartas recuerda que necesitas saber todos los significados y también necesitas estar en trance, es decir, un estado de concentración profunda en el cual puede aflorar más tu intuición. Para esto yo te voy a enseñar el método que yo diseñé, por lo tanto lleva mi nombre, Isaac Pafra. No es por ser ególatra, es porque yo lo he diseñado y lleva mi nombre. Primero vamos a reburujar las cartas. En mi tierra la palabra reburujar significa revolver o mezclar las cartas. Entonces vamos a tomar una pregunta del consultante, es decir, la persona que nos está preguntando sobre las cartas. Y vamos a descomponerla en 4 factores diferentes. Nada más 4 factores, es decir, cada carta va a representar un factor de esta pregunta. Para este ejemplo vamos a hacer la pregunta si voy a obtener trabajo próximamente. Es una de las preguntas clásicas que se hacen en la cartomancia y en los métodos de adivinación, así como las del amor y las de la salud. Entonces, como estamos hablando de trabajo, vamos a usar las cartas de elemento tierra. Es decir, porque la tierra es el atributo del trabajo. Principalmente vamos a usar la carta del tiempo para saber cuándo. Vamos a usar la carta del viento porque es algo que deseo conocer. El viento es el elemento de la información. Vamos a usar la carta del laberinto porque es la carta que significa edificar, y también porque en este caso estamos resolviendo o buscando una solución, que es buscar trabajo, como cuando buscas la salida del laberinto. Entonces vamos a usar viento para el conocimiento, laberinto, y bueno, está un espacio antes del tiempo. Nos falta una carta más. Podríamos usar el salto para interpretar el esfuerzo, o la carta de la arena según las circunstancias aquí. En este caso voy a usar la carta de la arena. Sin embargo, también podríamos cambiarlo por otra carta. Para ser más naturales, mejor vamos a quitar la carta del laberinto y vamos a poner la carta de la tierra, porque directamente significa trabajo. Y bueno, entonces tenemos viento, arena, tierra, y tenemos tiempo. El viento es la única carta aquí que no es de atributo tierra. Las otras 3 son de atributo tierra directamente. Entonces vamos a reburujar otra vez las cartas. Recuerda que tú tienes que estar en trance, es decir, en concentración. Las vas a volver a reburujar otra vez hasta que ya sientes que están listas para que el consultante saque la primera línea. Entonces recuerda, la primera línea la saqué yo porque es la pregunta. Entonces la primera línea, o sea, la segunda línea que vas a sacar para la respuesta es la que va a sacar el consultante. Estamos hablando de que la primera línea es pregunta, la segunda, la tercera y la cuarta son la respuesta. Para eso no importa si la persona está físicamente o no allí. Con estas cartas se puede responder cualquier pregunta del mundo. Aquí se recomienda que inmediatamente la línea que sigue de la línea de pregunta va a ser sacada por el consultante. Estas cartas, a diferencia de las de tarot, no usan ni un derecho ni un revés, todas se leen siempre al derecho. Y entonces la persona, el consultante, va a sacar 4 cartas, las que más le gusten. Y siempre van en orden. La primera, la segunda, en orden de izquierda a derecha, como cuando escribimos. La tercera línea va a ser sacada otra vez por mí, por quien está leyendo las cartas, para evitar que el consultante saque todas las cartas y sesgue la información o influya en lo que él realmente desea y esta lectura sea de una manera más verídica. Entonces recuerden que yo voy a sacar las que yo quiera para la tercera línea. Esto es porque yo sigo en trance. En trance o en concentración, como gusten llamarle. Y sigo aquí acomodando las cartas. Entonces aquí vamos ajustando para que no queden desordenadas. Y seguimos con la lectura. Y recuerden, pues bueno, estar bien concentrados al principio, que lo practicas es difícil, ya después se vuelve muy, muy, muy fácil. Y bueno, entonces tienes la primera línea, la pregunta, la segunda, la respuesta, y la tercera otra vez la saca el consultor. Entonces aquí ya tienes la primera línea, la segunda y la tercera. Y vamos a hacer que el consultante saca la cuarta y la última línea. Ok, entonces aquí, bueno, se siguen sacando, la reburujamos y ya vamos a esta parte donde vamos a leer este método, que es siempre en diagonal, como si se tratara del alfil en ajedrez. ¿Recuerdan? Entonces siempre va a ser en diagonal. Iniciamos con la carta del viento y va a ir esquinado. Y bueno, tenemos aquí cada una de estas 4 en diagonal.
Recuerden entonces que el viento es el elemento de la información. Las cosas que se van a conocer próximamente y asimismo todo lo que es noticia. Entonces esto dice, sábete que indefinido y misterioso, pero primero detrás de tu crecimiento personal que hasta ahora ha estado estancado o congelado. Es decir, que en esta lectura estamos hablando de una persona que tiene primero que hacer un crecimiento personal antes de poder obtener el trabajo. Entonces me vamos a pasar a otro extremo con la carta del tiempo y esto dice, aquí vamos a manejar el tiempo como si fuera la palabra destino. Tu destino será reflejado en las ideas que te siguen y que aún siguen en tus sueños. No hablamos de sueños de realizaciones, sino hablamos de la idea que tienes o la película que pasa en tu mente cuando tú estás dormido. Entonces a eso se refiere, a las ideas, sueños de ideas que se tienen cuando se duerme. Entonces tenemos estas otras dos cartas. Nuevamente se van a leer en diagonal. Entonces va a ser aquí, aquí, aquí y aquí. Y vas a regresar a la carta que iniciaste. Y lo mismo para la carta de al lado, ¿no? Vienes a diagonal, aquí, aquí, aquí. Y regresas a la misma. Pero las puedes leer en dos sentidos, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Por lo regular yo acostumbro a leerlo hacia la izquierda. Y dice, los fundamentos se mantienen ocultos por una confusión. Hay muchas cosas que te persiguen, pero que te mantienen haciendo un esfuerzo, encerrado en tu imagen. Es decir, aquí hablamos de una persona que más que nada, es decir, su situación moral tiene más que ver con el hecho de su crecimiento personal que de su crecimiento laboral. En esta ocasión hablamos de que sus fundamentos están aquí, pues ocultos o escondidos por una nube, que podría ser estrés, por ejemplo, o podríamos decir algo que bloquea. Luego la carta de la sombra dice que hay cosas que te persiguen, como una sombra que te sigue. Pero esto puede llegar a ser bueno o malo, no importa. La carta de la sombra no es mala ni buena. Y luego dice acá el salto, que significa esfuerzo, como cuando el conejo trata por elevarse, es esfuerzo. Hablemos que es un animal que tiene alas de gallina y las gallinas no vuelan, pero pueden saltar alto y suspenderse un tiempo en el aire con un esfuerzo. Dice, esfuerzo que se mantiene encerrado como la cerradura aquí. Dice en tu autoimagen o el espejo, es el reflejo, ¿no? Es decir, la imagen que se tiene de sí mismo. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que se está desarrollando con respecto a su autoimagen. Y depende de sus habilidades nuevas a descubrir para obtener el trabajo que necesita. Entonces, luego tenemos, por acá vamos a pasar a la carta de la tierra. Y dice, la tierra como parte del patrimonio. Dice, la tierra se mantiene misterioso, pero mientras está la tormenta o el conflicto, una nueva energía de vida aparece y... Bueno, esta es la ola. Esta carta no aparece en el anime, pero sí es oficial de las cartas Sakura. Una nueva energía de vida que te dará el crecimiento que tú necesitas para atravesar todas aquellas cosas desconocidas. Entonces, si te fijas, aquí ya acabamos la lectura y está diciendo, te dice que es indefinido que se vaya a obtener un trabajo próximamente, que aquí la persona tiene que enfocarse más en su crecimiento personal interno para que esto le pueda dar los atributos que necesita para obtener el trabajo que realmente necesita. Es decir, hasta que esta persona no se desarrolle, no obtendrá ese trabajo que requiere. Y bueno, aquí lo dice en la carta del grande, que pues es la carta que te sirve para crecer. Hablamos de un crecimiento intrínseco, es personal. Entonces, por acá en conclusión, las cartas no te están diciendo que no. En realidad, aquí lo que las cartas te están diciendo es que sí se va a obtener un trabajo, pero hasta que la persona se desarrolle. Pero si te dice que el tiempo en que esto pase es indefinido, que la persona tiene que redirigir todos sus recursos personales para su crecimiento interno. Entonces vamos a pensar que nosotros necesitamos más información sobre una carta de la cual tenemos duda. Entonces vamos a arrojar 3 cartas sobre la carta que nos dé duda. Entonces en este caso va a ser esta la carta del borrar, la que nos marca la indefinición del tiempo. Y ponemos 3 cartas acostadas. Si te fijas, en esta ocasión yo tengo 2 cartas de la nada. Esto es porque es una adición que yo hice porque originalmente no viene en el mazo de estas cartas Sakura, pero es necesaria para la lectura. Yo tengo aquí 2 cartas porque es un repuesto uno de la otra. Se vuelve necesaria cuando vas avanzando en las lecturas, así que te recomiendo que vayas pensando en cómo obtenerla. Y ponemos la última carta. Bueno, entonces recuerda que la carta que está debajo de estas 3 cartas nuevas es la carta del borrador. Entonces dice que esas circunstancias misteriosas e indefinidas se refieren más a los atributos de la persona del desarrollo y del crecimiento, como la flor. Significa como florecer, como el fruto del esfuerzo de la persona intrapersonal. Pero también aquí aparece la espada, la cual nos habla de
Retos o peleas a superar. Entonces dice que al final se superará todas las desavenencias con el florecimiento y también nos marca aquí que se va a obtener la luz, es decir, la conclusión luminosa sobre la oscuridad. Recuerda que la luz viene de la oscuridad, es decir, primero todo el universo fue oscuro y después aparecieron las partes luminosas. Entonces hablamos de que primero hay que superar ciertos retos para florecer y eso nos traerá a nosotros la luz, la claridad que necesitamos para salir adelante. Bueno, en el caso del consultante es lo que necesita. Y bueno, esto es lo que se refiere a antes de obtener el trabajo que requiere. Con estas cartas se puede preguntar lo que sea. Cuando digo lo que sea es realmente cualquier pregunta del mundo, excepto de fantasmas o muerte o esas cosas. Pero todo lo demás sí se puede. Digamos que tú tienes una duda en más de una sola carta. Pero aquí nada más se permite preguntar hasta en 3 cartas que tengas duda, porque si no, se te van a acabar las cartas del mazo que tienes más grande y esto va a causar que la lectura se sesgue. Bueno, entonces se puede sesgar. Vamos a pensar en esta carta de Shadow. Entonces hablamos que las cosas que siguen a esta persona para su desarrollo personal, las cosas que le siguen son cosas de oscuras del pasado, inclusive de su misma mente, cosas instintivas y violentas, pero al mismo tiempo parece la canción, es decir, el pulso interno que se tiene para seguir la armonía que nos conecta con el cosmos. Entonces vamos a suponer que también tú puedes llegar a tener duda en la carta de la nada. La carta de la nada es la carta más difícil de leer, tiene muchas connotaciones, tiene más connotaciones de telecomunicaciones y aparatos electrónicos o celulares, el desaparecer, el misterio, las cosas del caos, de cualquier posibilidad y bueno. Tenemos por acá nuestras 3 cartas que las cosas desconocidas a las que esta persona se enfrenta habla de, no sé si te acuerdas que hace rato hablábamos de que esta persona tiene sueños, es decir, tiene una parte inconsciente. Entonces puede significar que esta persona está letargada o que inclusive tiene una depresión, algo por el estilo. Pero también nos está hablando que dentro tiene ganas de superación y de salir adelante por esta carta del vuelo. De sobresalir o bueno, también tenemos la carta del movimiento que dice que se va a desenvolver de poco a poco. Recuerda que esta carta del movimiento sirve para mover cosas pequeñas y de paso en paso como si fuera el peón en el ajedrez. Eso es lo que significa. Entonces, si te fijas aquí, no se responde directamente a la pregunta si se tendrá trabajo, pero sí aparece una respuesta concreta y contundente sobre que la persona obtendrá el trabajo una vez que haya tenido su desarrollo personal interno que necesita. Entonces ahí ya tienes tu respuesta contundente sobre que se va a obtener este trabajo hasta que tengas este desarrollo personal. Esto es nada más para este tipo de lectura. Te pueden preguntar otro tipo de cosas y pueden salir cosas distintas según cada consulta y según cada persona. Y bueno, si te fijas tienes que discernirlo un poco aquí para enterarte de que no se obtendrá pronto el trabajo, que primero está ese desarrollo personal del que estoy hablando desde el principio de la lectura. Al final, antes de hacer otra pregunta, vamos a tomar estas cartas y las vamos a reburujar nuevamente. Entonces por ahí pues ya tienes las cartas, las tomas en tu mano y por ahí primero las vas a agarrar en una mano en la derecha y las que te sobraron que no se leyeron en la mano izquierda. Para que quede equitativamente yo lo hago de esta manera. Pongo una de un monte, otra del otro, una del primero, otra del segundo. Y así sucesivamente alternando hasta que te queda un solo monte. Recuerda que no siempre tienes que hacer preguntas sobre cartas que ya te habían salido. Es decir, no tienes que poner 3 cartas sobre las cartas que ya habían salido. Es válido porque no siempre te van a quedar esas dudas. Entonces, si te fijas, te va a quedar, en una mano te van a quedar todavía cartas. En la mano que te queda vacía vas a agarrar todas las que ya bajaste a la mesa y vas a empezar otra vez. Una del mazo que más tiene, otra de la otra mano. Y luego otra de la primera mano y así sucesivamente alternando hasta que te vuelve a quedar una. Entonces, si te fijas por ahí, pues aquí ya me están quedando estas 4 cartas. Y por ahí vamos otra vez a retomar. Una de derecho, otra de izquierdo y así hasta hacer otra vez un monte. Entonces vamos una de aquí, una de acá. Una de aquí, una de acá, una de aquí, una de acá. Así y otra vez hasta que te quede un solo mazo o hasta que tú consideres que ya la energía se esparció y es suficiente. Y bueno, acá pues así nada más te queda un solo mazo y ese es el ejemplo, así las guardas o procedes al consultante que sigue. Recuerda que esto ha sido un ejemplo para ilustrarte el método que yo he diseñado. Si tienes algún comentario, alguna duda, algo que quieres que te aclare de acá, o si gustas que haga videos para aclararte el significado de cada carta, porque si es muy extenso, házmelo saber en un comentario y yo iré subiendo los videos. Entonces, si son a veces un poquito difíciles de interpretar, pero yo te puedo ayudar con los videos. Regálame un like, una suscripción, un compartir, te lo agradeceré mucho. Hasta luego.